me obliga a buscar el esquema de donación y después me obliga al esquema de destrucción. Prevean esta situación ustedes. Si el negocio ya cerró y no tiene nada que hacer, nada más cuiden la conducta administrativa. Ya muchos cerraron porque no alcanzó para la nómina, porque no alcanzó la renta, porque no alcanzó pagar, incluso hasta muchos tienen deudas. Muchos van a tener demandas porque no liquidaron las deudas. Tenemos de toda la situación, pero el negocio en marcha es precisamente cuidar estas situaciones. Asimismo, tenemos que checar la existencia del negocio, la existencia permanente, en la cual ustedes tendrán que cuidar esa conducta, puesto que se asume que la entidad económica es un negocio rentable, es un negocio con menor riesgo, pero esta situación de pandemia nos lleva a hacer lo contrario. Tenemos que invertirle en sanitización, tenemos que tener el protocolo para que todos aquellos que sigan recuerden hacer su protocolo de entrada, salida, gel antibacterial, sanitización, lavado de manos, plantillas sanitizantes o tapetes sanitizantes, checar las conductas que cada uno de ustedes tiene. Y entonces el negocio en marcha se supone que es permanente, hay que cuidar la conducta financiera para no caer en errores o no caer en conductas que yo esté hablando mal, de que cerré el negocio, pero no hice mi tratamiento contable como debió haber sido, ¿sí? Y dada esta situación, el mismo negocio en marcha nos puede llegar carta invitación, porque si no pagamos impuestos, porque considera que hubo movimientos atípicos, porque bajaron los ingresos, porque tenemos que ver qué está pasando en mi empresa o en mi negocio. Y entonces la sustancia económica se ve afectada por una suspensión de actividades, una liquidación de actividades derivadas por el COVID-19. La entidad y el negocio en marcha me obligan a tener más control administrativo. Les digo, ustedes vean el impacto de una institución en donde yo tengo que estar preparado. Si ustedes tronaron el negocio, les vuelvo a repetir, solo cuiden las conductas de haber hecho de manera legal el cierre de su empresa con la quiebra correcta. Cierra el negocio. No hay dinero para pagar. Le digo a los empleados, no tengo dinero. Deja vender mi empresa. Quiero hacer algo que me libere de deudas ante trabajadores. Lo meto en la página de IFECOM, que es la de concursos mercantiles, y entonces la autoridad me va a ayudar a liquidar la empresa al precio que caiga. No estamos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el gobierno apoya a las empresas a que no cierren. O sea, imagínense este negocio en marcha. ¿Cuántos de ustedes no solicitaron su crédito de 25,000 pesos en el Banco del Bienestar o en la plataforma del Seguro Social? 25,000 pesos cuando tengo 20 trabajadores. No alcanzó el dinero. Si ustedes checan, el gobierno de Estados Unidos a cada migrante le dio $1,200 de manera mensual. O sea, multipliquen eso por 20 pesos si quieren. Le está dando un monto muy razonable. Le está dando, hasta en algunos casos se dio $1,200 semanales. Y en México nos están dando 25,000 que tenemos que pagar hasta con intereses. Entonces no hay ayuda. El gobierno se hace a un lado ante las situaciones económicas y después todavía este gobierno no hace relación de negocio con empresarios. Y los empresarios tienen que hacerse un lado con esta situación. Por eso es que muchos con el negocio en marcha deciden abrir.
se atreven, aunque saben que mañana la autoridad les puede cerrar el negocio, pero se están atreviendo porque la economía ya no alcanza y el impacto es impresionante. Y entonces, si ustedes deciden quebrar a la empresa, a lo mejor algunos casos les va a convenir. Las grandes marcas les conviene ahorita un cierre. ¿Por qué? No hay dinero, deben impuestos, no pagan liquidaciones. Ahí está la empresa, se la dejo a todos los trabajadores. Y ustedes saben que un trabajador se va a atrever a activar su empresa. Primero tienen que checar la nómina, cuánto pagan de nómina, porque todo mundo va a querer cobrar su nómina y el negocio en marcha nos puede dar esos movimientos atípicos, pero igual los grandes o las grandes empresas o los grandes lobos les conviene ahorita esta situación. Y entonces en su empresa usted pregúntese, si va a cerrar, tiene que ver qué va a pasar con toda la mercancía, qué va a pasar con todas las deudas. Un ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día con el negocio en marcha. No tengo dinero para pagar al 100% mi nómina. ¿Qué es recomendable? Recuerden que no puedo pagarle un salario mínimo durante un mes porque está prohibido. La Ley Federal de Trabajo habla otro lenguaje ya. La parte de gobierno modificó en el diario oficial el lenguaje de emergencia sanitaria. ¿Sale? Y entonces, ¿qué sí puedo hacer con los trabajadores que no tengo para pagar el 100? Ahí viene. Hago un convenio con el representante de la Comisión de Seguridad e Higiene y el representante legal de la empresa. Firmamos el documento de que les voy a pagar 30% de sueldo durante 15 días. Para que no esté prohibido, firman los dos. Llevo 3 tantos a conciliación y arbitraje, que ya están trabajando la Junta de Conciliación. Presento el escrito, me lo autorizan y entonces sí, como no tengo economía, pero quiero seguir conservando al personal, la plantilla y que tengan algo para comer, me aceptaron el 30% durante 15 días, un mes. Bueno, ya tengo el documento. Ahora procede a hacer modificación de salario. Los voy a bajar tal vez al mínimo. Y en el Seguro Social me tengo que ir a convenio porque no hay para liquidar el 100%. Y ya que tenga ese documento, ahora sí, timbramos al 30% porque ya tengo autorización de la Secretaría del Trabajo, ya tengo autorización de la Comisión de Seguridad e Higiene, ya tengo autorización del Seguro Social y entonces transfiero únicamente el 30%. De esa manera sí se puede. El negocio en marcha hoy en día. Pero mucha gente lo que hizo fue, lo despido, no tengo para pagar. Ahí está el negocio, lo cierro y lo abriré cuando tenga. Hicieron un mal paso y sanamente lo digo. Quien asesoró a esas empresas, mañana van a tener problemas que se van a ir a juicio durante 3, 5, 10 años. Y entonces hay que hacer las cosas con más razonamiento, con entendimiento de otras leyes. La parte del negocio en marcha me obliga a checar la situación de esos movimientos atípicos que hoy en día van a ser frecuentes por esta conducta de COVID. Yo no sé usted qué ha hecho con la parte del negocio en marcha, o sigue trabajando de manera correcta, o sigue trabajando al 100%, lo felicito. Pero si tenemos deficiencias, hay que cambiar la forma de trabajar. Tenemos que meter conductas, no nada más es, les pago el 30 y ya murió. No, vamos a cuidar las formas legales. O lo suspendí, no le pagué. Hay que cuidar las formas legales, porque hay incongruencia en que yo pague el seguro social de todos los 30 días al 100% y no hay timbrado de nóminas, o hay timbrado de nóminas al 50 o al 30%. Algo está pasando en esa condicionante. Si tuvieran la decisión de decir pago el seguro social al 100,
y timbro el 30, bueno, pues al seguro le va a convenir, pero cuando vea el fisco que hay un sueldo menor, pues les va a llevar la carta de invitación y eso generó el movimiento atípico. Eso generó que podamos ser sujetos de una carta de invitación o revisión profunda y entonces hay que contestar. Recuerden que por buzón son 3 días para que abra, más los días que me permite la ley, que en algunos casos tenemos 10, pedimos prórroga de 10 o de 15. Pero hay que cuidar esas conductas con la parte del negocio en marcha. Ustedes tienen que checar si lo que están haciendo lo están haciendo de manera correcta. Tienen que visualizar la parte de negocio en marcha para no caer en errores atípicos o tener conductas de movimientos atípicos. Otra de las situaciones que impacta mucho es lo que le llamamos asociar el costo y gasto contra ingreso. Tienen que tener ustedes los momentos de cada registro y cómo los están llevando. La conducta administrativa, por lógica, nos va a ayudar a presentar declaraciones en ceros, pero hay que cuidar los momentos de declaración. O imagínense cuántos de ustedes sonará ilógico si yo asocio un ingreso con costo, si yo no vendí y mando compras fiscales y presento mi declaración, pues me va a dar una pérdida fiscal. Pero no les suena ilógico con la entidad económica, con el negocio en marcha, que tengan pérdida fiscal por compra de mercancías. ¿Qué va a pasar con un entendimiento de autoridad? Les va a decir que entonces se ha detectado que está teniendo pura compra y no tiene ingresos. Si los llegan a tener ustedes así, pues debe de estar la salida del banco porque tenían un buen saldo en el banco, cargaron inventarios y que están agarrando inventarios, un ejemplo, en promoción, en oferta, lo que quieran. Solo hay que cuidar la conducta, pero si ustedes están metiendo compras fiscales y no están metiendo ingresos fiscales, eso se considera movimiento atípico. ¿De dónde están obteniendo el dinero para cobrar? Si fuese un préstamo bancario, pues se ve reflejado en el préstamo bancario. Pero si fue un préstamo personal, pues ¿de dónde están obteniendo el préstamo personal? Y entonces, recuerden que asociar el costo y gasto contra ingreso nos obliga a analizar las conductas contables con todo momento de devengación contable. Y recuerden que ustedes contabilizan primero por devengación y después por realización. Para eso tenemos que llevar las dichosas partidas o cuentas de orden. Y entonces esta situación de asociar precisamente el costo y el gasto con el ingreso me obliga a mantener una situación más acorde a su momento. Analice de verdad usted su balanza en marzo, abril, mayo y junio. Chéquese si tiene pérdidas contables y entonces no tiene ingresos. Quiere decir o que está usted vendiendo con actos simulados o con operaciones de EFOS o EDOS o teniendo la situación fantasma, ya que suena no razonable aplicar costo si no traigo ingreso, salvo que traigo una contingencia en un momento de costo de gasto relacionado contra ingreso. Usted debe de saber qué momento contable está viendo. Analice toda esta situación. Imagínense ahorita un ejemplo que hoy se vence los cambios de socios y que en su cuenta bancaria existe un depósito por venta de acciones, pero no hay dictamen, no hay documento que avale.
pagaron su retención y resulta que la empresa que ustedes están vendiendo no tiene operación durante varios años. Algo está mal ahí por la parte de consistencia. La autoridad ya tiene marcado qué empresas y qué socios son los nuevos en donde usted debió haber subido la plataforma del SAT, el cambio de acción o de parte accionaria. Si ustedes no han hecho eso, pues les queda pocas horas, porque hoy se vence, pero sí es importante que analice de alguna manera la asociación del costo y gasto contra ingreso. Porque esto no nada más es, tuve pérdida, pero ¿a causa de qué? Si hubo préstamos del socio accionista, no pasa nada. Quiere decir que yo traigo más en la cuenta de acreedores por el nombre del socio o accionista y que está justificado la pérdida. Sí, ok, traigo una pérdida, pero ¿qué crees? Fue por mantenimiento. Es una pérdida por contingencia. ¿Aceptable? 100% aceptable. Oye, traigo una pérdida por nómina. Es correcto y aceptable. Traigo una pérdida porque pagué seguro social, pagué PTU, pagué nóminas, tengo poquito ingreso, es razonable. Pero lo que no es razonable es que yo traiga gastos por compra de mercancía sin ningún ingreso. Eso no es razonable. Si ustedes traen gastos por mantenimiento sin ingreso, se considera mantenimiento extraordinario y sí es razonable esta situación. Por eso en cada momento contable, ustedes deben de saber qué están haciendo con ese contribuyente. Chequen durante esta situación de asociar ese costo y gasto qué está pasando. Y también, pues de alguna manera, debemos identificar todo tipo de ingreso en el periodo contable que se dé, salvo la contingencia de COVID, que puede ser que no genere costo, ni gasto, ni ingreso. Oye, presenté en ceros, porque no traigo nada. Tengo 50 empleados y de los 50 empleados, dada la situación, pues los mantengo en casa. Ok, no traes nada. Oye, yo ya activé. Entonces vas a tener en ese porcentaje gastos relacionados con ese concepto. Por eso este postulado sí debo de relacionar las conductas de situación. Y más ahorita, con esto de la pandemia, que tienen que tener ustedes bien amarrado cada renglón contable, cada concepto fiscal. No puede ser que digamos que traigan ustedes compra de mercancía siendo que no hay ventas. Que traigan compra de maquinaria si no traemos ingresos. Si lo traen justificado por inversión, sí es correcto. Pero también tenemos que checar y asociar esta situación. Por eso este postulado es muy especial igual. Tienen que valorar lo que está sucediendo con esta situación de COVID y qué está sucediendo en los momentos contables. ¿Sí? Entonces, nada más explico algo esencial y nos vamos al break. Recuerden que hoy en toda capacitadora se debe de dejar un espacio de sanitización y un espacio para los alimentos. Solo les doy nada más la parte de introducción de que los estados financieros igual están cambiando. Ya después de regresado el break y sanitización, vamos a ver algunos ejemplos de inventarios, de depreciaciones, de activos, de capital, de pasivos para que ustedes chequen lo que van a ir haciendo. Tenemos que cambiar el chip de todo esto. Y entonces,
en los estados financieros igual, los 4 o los 5 estados financieros que hagamos, se ve el impacto de COVID. Tengo que analizar que ahora con esta pandemia, en teoría, me botan movimientos atípicos. Ya lo tocaremos después de regresar el break y hablaremos con más calma de esta situación. Les estoy haciendo hincapié a muchas conductas reales. Les estoy dejando algo que con 4 horas de capacitación espero que ustedes corrijan todo lo que está sucediendo en su contabilidad y en sus declaraciones. Vamos a continuar con esto de los movimientos y afectaciones contables fiscales. Les decía antes de irnos al break que debemos de cuidar que ahorita con esto de la pandemia se nos modifican los estados financieros en cuestión de subcuentas. Entonces vamos a ir viendo los momentos que nos están afectando, lo cual recuerden que un activo pues al final es un recurso controlado por la entidad con la finalidad de generar ingresos y que se espera que sean operaciones futuras en las que el beneficio económico lo tenga el empresario. Pero también debemos de cuidar conductas a través de estos activos por cuestiones siguientes. Es decir, yo tengo que checar el recurso que sea controlado por la entidad, ver que ahora con esto de la pandemia, pues algunos pidieron préstamos, algunos han solicitado créditos bancarios, se los han otorgado, y debemos de tener bien identificadas las operaciones, que aquí es donde está el efecto, en la cual incluye todos los efectos derivados por COVID, y que esto, si yo no controlo bien los movimientos, nos puede generar ciertos renglones en el activo, renglones que el día de mañana ya no van a servir como un producto. Tal es la prueba de los famosos inventarios, que un inventario se entiende que hay rotación entre máximo 1 o 2 meses, ya posteriormente nos puede generar una obsolescencia o nos puede generar un lento movimiento, y entonces yo tengo que cuidar esta situación. Es decir, si ahorita ustedes tienen inventario que no ha sido vendido, recuerden, si llevamos marzo, abril, mayo y junio, que son 4 meses, y la conducta de un producto comercial oscila máximo 3 meses, quiere decir que al 4.º mes se considera lento movimiento, al 5.º o 6.º mes ya es obsoleto, y después, bajo esas garantías que ustedes le están dando a su contabilidad, les puede generar una venta de un producto como desecho. Si el producto que venden ustedes es de un ciclo más largo, bueno, pues entonces estará en inventarios normales. Pero si el ciclo del producto que tienen trae caducidad, tienen que ir cuidando la conducta de lento movimiento y de obsoleto. Tienen que ver qué es lo que está sucediendo ahorita con este tipo de epidemia o pandemia, como lo conocen. Si el producto es perecedero, pues ya están muy próximos a la caducidad, y entonces ahí es donde tienen que aprender a vender con promoción, a vender más barato. Ahorita, cuando brinque al foco naranja o foco amarillo, las conductas del negocio van a salir a ofertar muchas cosas con la finalidad de recuperar su capital. Y entonces, contablemente, yo tengo que ir viendo todo ese tipo de situación. Tengo que ir analizando inventarios, la condicionante. Tengo que ir viendo, si estamos hablando de identificar, tengo que ir viendo las mecánicas. Para ello, el ejemplo es igual a depreciación. Sería un error mortal ahorita depreciar en línea recta. Lo puedo hacer deducible fiscalmente en línea recta porque no hay otra mecánica. Pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta esta situación. Por eso los activos dicen que hay que identificarlo, y es buen momento para que ustedes,
con esta situación, valoren incluso clientes. Si al cliente que me debe ahorita cerró por pandemia, no se puede considerar como algo de cuenta incobrable, porque la pandemia nos ha afectado a todos. Entonces, si yo a alguien me debe y cerró por necesidad ahorita de la situación de salud, ese periodo se considera una jornada normal. Acuérdense que se considera incobrable cuando efectivamente yo le he solicitado que me pague y él está teniendo operación continua. Pero ahorita con la pandemia no pueden considerar ustedes algo incobrable porque estamos en la misma situación a nivel mundial. Entonces la normatividad me hace que yo cuide todo este tipo de indicativos. Así como también, pues en teoría el beneficio económico futuro, que se entiende que al momento que yo venda el activo lo puedo tener, pero igual me puede generar una pérdida por esta situación de la pandemia. Me puede generar algo que mi empresa ya no recuperó. Y entonces ahí sí tengo que ver, voy a imaginar que nos debe un cliente, cierra el negocio, se reactiva en estos días y él no reactiva. Y entonces ahí es donde empieza a correr mi plazo para decirle, ¿me debes dinero? ¿Me debes dinero? Si me dice que ya no tiene o que ya cerró, entonces sí genero el certificado de incobrabilidad. Por eso es importante que nosotros aprendamos todo este tipo de indicaciones en los activos. En los pasivos pasa la misma situación. A lo mejor ustedes deben pasivos, no hay dinero para liquidar, toman la decisión de capitalizar, hacer una condonación, hacer una extinción de dominio, un reconocimiento de deuda, bajo ciertas circunstancias. El efecto de esta pandemia de COVID nos lleva a controlar ese tipo de conductas. Ya si traen ustedes impuestos por pagar, eso no lo podemos quitar, ni la autoridad nos va a condonar. Es muy difícil la situación y entonces ustedes tienen que checar qué momentos contables traemos. Por eso ahorita, en esta circunstancia, tal vez para muchos es buen momento para que ahora que se reactiven, cambien las mecánicas de trabajo, modifiquen la cédula fiscal y aprendamos a modificar movimientos contables. En esos pasivos también me dice que yo tengo que identificar la salida de recursos, pero si no tengo recursos, el reconocimiento de deuda me puede generar una capitalización con ese proveedor o acreedor. Debo de saber cuánto cuesta el valor actual del bien, determinar de alguna manera el efecto o la disminución de todo este tipo de conductas por cumplimiento de la obligación o de obligaciones en el pasado que yo trajera desde enero. Hoy estamos en junio, no he pagado, han visto que está cerrado, pues deben de entender que la situación es diferente. Salvo que yo deba y estoy abriendo día con día y ya no quiera pagar, pues no dudo que aquella empresa me va a hacer una denuncia o podemos caer en que me puede generar un certificado de incobrabilidad y yo tendré que acumularlo como ingreso. Chequen todo lo que han visto ahorita en todo su momento contable, pero realmente hoy usted se ha preguntado con esta pandemia, con esta situación del COVID, ¿qué decisión toma? ¿Qué decisión ha tomado ese contribuyente? Y entonces hay unos ejes rectores donde opto por cerrar, por seguir, tengo problemas de liquidez o debo hasta impuestos. ¿Qué pasaría si en estos momentos yo decido cerrar? ¿Cuál sería la mejor forma y la manera más correcta de cerrar? Yo les comentaba que si en estos momentos ustedes cierran, no es nada más cerrar el negocio. Tengo que mandar la solicitud al fisco, tengo que decirle que la voy a suspender. Y entonces recuerden que les pide un domicilio alterno que es el de casa,
donde el día de mañana nos pueden llegar conductas de visitas domiciliarias o conductas de una auditoría.